En la historia del crimen, pocos nombres despiertan tanto miedo como el de Richard Ramírez, el hombre al que los medios llamaron The Night Stalker, el acosador nocturno. Durante el verano de 1985, este asesino convirtió la ciudad de Los Ángeles en un lugar donde nadie se sentía seguro, ni en la intimidad de su propia casa. Richard Ramírez nació en 1960 en El Paso, Texas, en una familia de origen mexicano. Su infancia estuvo marcada por la violencia. Su padre tenía un carácter explosivo y lo golpeaba con frecuencia. Pero lo más perturbador fue la influencia de su primo Miguel, un veterano de Vietnam, que le mostraba fotos de mujeres a las que había violado y asesinado en la guerra. Miguel se convirtió en una figura retorcida de admiración para el joven Richard. Incluso, cuando Ramírez tenía apenas 13 años, presenció cómo su primo asesinó a su esposa de un disparo frente a sus propios ojos. Esa escena lo marcó para siempre. En la adolescencia, Richard comenzó a consumir drogas como la marihuana y el LSD. Al mismo tiempo, desarrolló una obsesión por el satanismo, las armas y el sadismo sexual. Abandonó la escuela y se trasladó a California, donde empezó a cometer delitos menores, robos, posesión de drogas y actos de voyeurism. Pero aquello era solo el inicio de algo mucho más oscuro. Entre junio de 1984 y agosto de 1985, Richard Ramírez desató una ola de asesinatos y ataques que aterrorizaron a toda California. Su modus operandi era tan impredecible como brutal. Irrumpía en casas al azar durante la noche, atacaba a sus víctimas con cuchillos, pistolas o martillos, violaba a mujeres, asesinaba a hombres y dejaba mensajes satánicos en las paredes. No tenía un patrón definido en cuanto a edad o género. Atacó a niños, mujeres jóvenes, ancianos y parejas. Nadie estaba seguro. El primer crimen documentado ocurrió en junio de 1984, cuando asesinó a Jenny Vincow, una mujer de 79 años, apuñalándola brutalmente en su apartamento. Meses después, comenzó a atacar con más frecuencia y violencia. Entraba por ventanas abiertas, puertas mal cerradas o garajes, aprovechando la oscuridad de la madrugada. De ahí nació su apodo, el acosador nocturno. Lo que más aterrorizaba era su frialdad. Después de asesinar, a menudo se quedaba a comer en la casa de las víctimas o saqueaba objetos personales. Algunas veces, obligaba a las esposas a presenciar cómo atacaba a sus maridos. En otros casos, dejaba vivos a niños después de abusar de ellos, como si disfrutara de su sufrimiento psicológico. Su apariencia también se volvió icónica del terror. Alto, delgado, con cabello largo, mirada penetrante y dientes en mal estado. En los testimonios, las víctimas que sobrevivieron lo describían como un verdadero demonio. Y no era coincidencia. Richard Ramírez era un devoto del satanismo. Durante sus ataques, gritaba frases como «Hail Satan» y dibujaba pentagramas en las paredes o en los cuerpos de sus víctimas. La cobertura mediática fue inmediata. Los noticieros hablaban todas las noches del asesino que tenía en jaque a la policía de Los Ángeles. La presión pública era enorme y la ciudad entera vivía con miedo. Familias reforzaban puertas y ventanas, compraban armas y dormían con la luz encendida. Finalmente, el 31 de agosto de 1985, el terror llegó a su fin. Richard Ramírez fue reconocido en las calles de Los Ángeles después de que su rostro apareciera en todos los periódicos. Intentó escapar, pero fue atrapado por un grupo de vecinos que lo golpearon y lo retuvieron hasta que llegó la policía. Paradójicamente, el monstruo que había sembrado miedo durante meses fue detenido por ciudadanos comunes. En su juicio, Richard Ramírez mostró una actitud desafiante. Sonreía, lanzaba gestos satánicos y gritaba frases blasfemas en la corte.
En una ocasión levantó la mano con un pentagrama dibujado en la palma y gritó: «¡Salve, Satanás!». Lejos de mostrar arrepentimiento, parecía disfrutar de la atención mediática. Fue condenado por 13 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 11 agresiones sexuales y 14 robos, aunque las autoridades sospechaban que sus crímenes podían ser muchos más. Recibió la sentencia de pena de muerte en la Cámara de Gas de California. Sin embargo, nunca llegó a ser ejecutado. Pasó más de 20 años en prisión, donde recibió cartas y visitas de mujeres que se sentían atraídas por él. Se casó en la cárcel con una de sus admiradoras. El 7 de junio de 2013, Richard Ramírez murió en prisión a los 53 años, víctima de complicaciones relacionadas con un linfoma. Así terminó la vida de uno de los asesinos más sádicos y aterradores de la historia moderna. Su legado es oscuro y perturbador. El caso del acosador nocturno no solo mostró la brutalidad de un asesino en serie, sino también la capacidad del miedo para apoderarse de una ciudad entera. Durante un año, Los Ángeles no durmió tranquilo porque en cualquier noche, en cualquier casa, el demonio podía entrar sin avisar. Esto fue Archivos del Pasado, donde recordamos los crímenes y misterios más oscuros de la humanidad. Suscríbete para escuchar más historias que estremecen y nos recuerdan que, a veces, los monstruos no se esconden bajo la cama, sino que caminan entre nosotros.